buen día, ¿cómo te va? David y Agos te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenos días a los dos y a la audiencia. A ver, Guadalupe, ¿cuál es, ahora que ya pasaron un par de días, tu reflexión de todo lo que sucedió en el Senado? ¿Cómo se dieron las conversaciones y cómo se dieron las votaciones? A mí me parece que fue un proceso sano. Me parece que de alguna manera se entendió cuál es el lugar que tiene el Senado, ¿no? Que la mejor ley es la que se puede hacer, la posible, no la que uno escribe. Me parece que es un proceso que fue entendiendo el gobierno, ¿no? Llegó a la media sanción y se sorprendieron que de repente en las plenarias los senadores opináramos, preguntáramos, no firmáramos al libro cerrado. Sí. Eso porque la verdad que cuando llegó el gobierno como que se asustó, no entendía, ¿cómo qué pasó? ¿Van a opinar? ¿Por qué no firman hoy? Entonces, no sé si el gobierno entendió de alguna manera lo que es el Congreso, cómo se saca una ley, y se permitió esa conversación. Yo creo que sería además una ley mejor. Nadie me puede decir que no es mejor una ley que no puedan blanquear extranjeros, testaferros o que no se tenga en cuenta la industria nacional. Sí. Me parece que sale una mejor ley. Bueno, ahora va a ver que el proceso que diputados con qué cosas insisten y con qué cosas aceptan. Entiendo que hay algunas además que no pueden modificar porque han salido más de 2/3. Sí, yo creo que Guadalupe dice esto de que se sorprendieron con que preguntaba, porque Guadalupe cuando empezó la comisión se cansó de preguntar, de criticar algunos aspectos, particularmente el blanqueo de capitales, entre otras cosas. Pero digo, el blanqueo de capitales fue algo que le prestó mucha atención. Y es cierto esto que dice, el blanqueo de capitales que había mandado el gobierno era como, bueno, podía blanquear... Era un montón. Sí, era muchísimo, la verdad que podía blanquear casi todo el mundo. Pero ahora dice que quiere insistir con dos partes de la ley que en el Senado no solo que se votaron en contra, sino que fue llamativo la cantidad de votos en contra que recibió, fue ganancias y bienes personales. Sí, la verdad que me parece que hay que ser honesto en las lecturas, ¿no? Y en las conversaciones. Todos sabíamos que ganancias se caían en el Senado, y esto de alguna manera fue porque ello me permitía además también discutir la ley. La ley volvía a diputados seguro. La ley volvía a diputados, aún no hubiese ninguna otra modificación, simplemente por ganancias, porque la realidad es que el peso proporcional que tienen los diputados, los senadores patagónicos, es mayor que la que hay de diputados. Son el 25% de la Cámara, más Unión por la Patria, que sabíamos que fueron los que promovieron que saliera ganancia de como impuesto en la Argentina, que los números eran matemáticos, era obvio que volvían. A mí eso no me sorprende, y creo que en bienes personales hubo una falta de pericia. Creo que el gobierno se sorprendió, creo que no hizo bien las cuentas ahí, algo le sucedió, algo le faltó entender para ver cómo tenía que hacer, que con un voto, con dos votos, sacaba. No había una discusión sobre bienes personales, en términos de que no tenían que existir esta unificación. Había algunas miradas sobre algunas cosas que había que cambiar, y la verdad que, bueno, quizás en ese ejercicio pensaron que los tenían igual los votos y les faltaron dos. Yo creo que es algo que está, de alguna manera todos sabemos que van a existir en diputados, no es una novedad. Sí me sorprendería, y sí creo que sería algo complejo que en diputados el gobierno insista, por ejemplo, con que el RIGI desatienda por completo la cadena de valor nacional, a las empresas y al PYME. Eso sí me llamaría la atención, porque eso sí fue una parte de una conversación de mejorar la ley. Lo de ganancias venía dado, todos sabíamos que si no caer no había mucho que pudiera hacer el gobierno. Y respecto de lo que pasó con la senadora Krexler, que en el medio de la discusión se conoció la senadora Krexler que al principio no firmaba el dictamen, después terminó firmando el dictamen del oficialismo con disidencia, pero terminó firmando el dictamen, y en el medio de la discusión se conoció que le habían ofrecido ser embajadora de la UNESCO en París, en Francia. Eso hizo que ahora, por ejemplo, haya una denuncia y ese pliego tiene que pasar por la comisión de... Vos presidís la comisión de acuerdos, ¿no?
Preside la comisión de acuerdos, Sí. efectivamente. Y tiene que pasar por la comisión de acuerdos y tiene que conseguir el dictamen de la comisión de acuerdos para poder ir al recinto y tiene que conseguir ahí el apoyo de los senadores. ¿Qué opinión tenés de todo eso? La verdad es que yo no podría saber cuáles fueron los motivos de la senadora de Lucila para cambiar. La verdad que ella manifestó que estaba en contra de algunas cuestiones de la ley, no es que dijo estaba del lugar del lado de Unión por la Patria. Sí. Así que no podría opinar, es una decisión personal y sobre todo las decisiones por las cuales decide acompañar la ley o no, me parece que hay que preguntarle a ella. Guadalupe, en relación a Guillermo Francos en su nuevo labor de jefe de gabinete, ¿cómo crees que estuvo su trabajo? ¿Cómo se está manejando en cuanto a eso y a la ley bases esta semana en el Senado? Me parece que fue un cambio. Es cierto que las segundas líneas, o sea, el viceministro, que empezó con Pose, José Rolandi y María, estuvieron en todo el proceso y siguen estando. La verdad que esa conversación de la letra chica, del articulado, de la explicación, la hicieron ellos. También es cierto que sobre el final, para obtener dictamen, el haber estado en el lugar y en la conversación, Guillermo Francos sí cambia algo, porque bueno, entiende la dinámica, viene, habla. Muchas veces en la política es igual que en la vida, digo, lo personal, lo vincular, el cómo me tratás, el cómo nos sentamos y conversamos, el tiempo que te tomás en explicarme las razones tuyas y escuchar las mías, hacen muchas veces la diferencia. Muchas veces, y Guillermo Francos tiene esa diferencia que bueno, que creo que ayudó en el último tramo. Ahora, lo que también, más allá de la discusión de la ley bases en particular, lo que se ve es un Congreso en general, como que todavía no termina de acomodarse a la dinámica que propone el oficialismo, en donde hay, en esto que vos decís, hay insultos, hay un señalamiento, hay un maltrato de parte de el Ejecutivo constante hacia aquellos que no acompañan como les gustaría que acompañen, y en el medio de todo eso tratar de discutir algo que pueda, como vos decías, bueno, tratar de sacar una ley mejor y tratar de sacar la mejor ley posible más que una ley mejor. ¿Cómo se convive en esa realidad? Porque no es que es la primera vez que tenés un ejecutivo que violenta de alguna manera la discusión con la oposición. El kirchnerismo también lo hacía. Pero esta es otra dinámica. Efectivamente, la verdad que estaba pensando, los dos ejecutivos, al menos lo que pasó a mí en el Senado, son de alguna manera violentos, por eso yo planteaba, hay algo que siento que no cambió, ¿no? Que es lo mismo que pasaba antes, esta cosa del pensamiento hegemónico, el que piensa distinto es una basura, esta cosa de que yo creo que estoy por encima de los demás poderes, de lo que Cristina decía, no me importa lo que opine la justicia, ahora me dice no me importa lo que opine el Congreso. Me parece que no son prácticas sanas, me parece que no son la Argentina en definitiva. También es cierto que yo no puedo determinar si voy a votar en una ley porque el presidente hace discursos en el mundo agrediéndolo. Yo creo que está mal. Y aparte me gustaría ver un presidente que tiene una enorme cantidad de confianza que le depositó a la gente, que tiene un gran acierto respecto a controlar la macro y el equilibrio fiscal, y esto es genuino y esto es real, y sin esto no se puede hacer nada. Preocupado más que por recorrer foros internacionales, por ver cómo resolvemos los problemas argentinos, porque además lo particular de esto es que yo creo que hay una ventana de oportunidad muy grande para poder transformar cosas que hace años que en la Argentina no se pueden. El otro día planteaba, yo creo que por ejemplo hay una ventana enorme de oportunidad de sentarnos a discutir seriamente cómo resolvemos y proyectamos el sistema previsional para los próximos 50 años. Creo que esto hace un año con el kirchnerismo era imposible. Creo que el presidente nos abre esa posibilidad. Lo que yo lamento es que creo que no hay una actitud de por parte del oficialismo de decir, bueno, ok, nos sentamos todos a conversar esto, a ver esto, dejamos separado a aquellos que, o encapsulado a ellos que no quieren
discutir nada porque creen que la Argentina de las décadas pasadas era la mejor del mundo, que yo no lo comparto. Bueno, sentémonos. Entonces a mí a veces me frustra esto, decir, pero tenemos una oportunidad. Yo no soy oficialista, no pretendo ser oficialista, pero sí que una Argentina es mejor. Y entiendo que hay lugares que abrió esta conversación del presidente Milei. Por ejemplo, política previsional. Guadalupe, en relación a lo que pasó en las afueras del Congreso en cuanto a las manifestaciones, también la represión por parte de la policía y que quedaron detenidos después de eso, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a la posición que tomó el gobierno? A mí me parece que la gente tiene que poder manifestar lo que opina, porque estamos en democracia, así como yo lo hago adentro del recinto, pido contra el gobierno, más que algunos me digan que tengo que votar en cielo cerrado, bueno, entonces representar a la oposición, lo hago, me parece que está bien. No me parece que está bien el vandalizar, el provocar disturbios, claramente había una decisión programada para ir a buscar un conflicto. La verdad que nadie va a una marcha con la cantidad de fuego necesario para prender fuego en las bicicletas de la ciudad. Sí. Es raro. Digo, nadie tiene un fósforo suficientemente grande para prender fuego un auto. Había algo de... Ahora, es cierto también, yo no creo que sea en todo el Estado, me parece que las palabras son exageradas, me parece que no es tampoco el rumbo de plantear que había en todo el Estado. Sí hago una marcha, que me parece que es algo que tenemos que empezar a reflexionar, que adentro del Congreso lo que estaba pasando era algo que estaba legitimado constitucionalmente, democráticamente, en elecciones libres, donde había 24 provincias discutiendo en el marco de la Constitución, elegidos democráticamente, una conversación, había un espacio representativo. Cuando vos tenés 10.000 personas afuera del Congreso evitando que se trate una ley, me parece que está mal. Vos podés marchar, te podés quejar, podés hacer todo lo que desees. Ahora, prohibir que se trate algo en el Congreso, 10.000 personas versus 72 senadores que representan a todo el país, me parece que esa parte sí es no entender el juego democrático. Vos no podés prohibir que se trate una ley. Porque la gente fue elegida ahí y ahí fuimos elegidos y de esto hay cosas que le salieron votadas en contra. ¿Cómo estás viendo, digo, más allá de la situación personal? Digo, para quienes no conocen a Guadalupe Tagliaferri, es una senadora que tiene carácter y que, por eso cuando dijo yo no voto cosas a libro cerrado, digo, no nos estamos viendo, pero yo me sonreí porque hay sectores de su partido que votaron cosas a libro cerrado, que la idea es vamos a acompañar y nos importa más que acompañar. No es el caso de Guadalupe, que hasta algunos de sus colegas la miraban de costado como diciendo, che, ¿por qué no aflojas un poco con la crítica? Porque no, la idea no era esta, digo, por lo menos así había pasado en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás viendo vos al PRO en general? Yo al PRO lo veo destenido, mareado, me duele porque yo fui de las que en el 2002 juntaba firmas para Mauricio tuviese un partido, nos presentamos, perdimos, me seguí quedando en el espacio, construimos todo lo que construimos, con lo cual, y lo hicimos en un lugar, una convocatoria distinta, con valores muy claros. Nosotros siempre creímos en la defensa de la educación pública, construimos escuelas con obra pública y criticábamos y hicimos transformaciones enormes en, mejoramos la educación y mejoramos la posibilidad de que los gremios nos tomen las escuelas o no, pero creímos siempre en la educación y la defendimos. Por eso tengo 1000 ejemplos. Entonces yo lo que siento es que el sector del PRO, que el día 1 dijo, nosotros estamos acá, queremos ser parte de este gobierno, queremos estar adentro, lo son, y están convencidos de que tenemos que funcionar. Bueno, a mí me parece que ellos tienen que ir a la libertad avanza, y está permitido. No uno puede cambiar de partido político, no, mal, yo no creo que cuando uno siente que hay otro partido político que representa mejor tus convicciones, está bien que uno pueda sumarse a ese movimiento, no lo critico. Bueno, hay un sector que está en ese lugar, bueno, para mí vaya con el libertad avanza, está perfecto, nadie lo critica, pero digo, no me jueguen a que quieran manejar a todo el PRO. Después hay otro sector que desde el día 1 quiso ser parte, quiso conducir, quiso conversar la gobernabilidad, los proyectos, y que ahora está diciendo, no, bueno, nosotros damos todo, pero no somos. Y para mí, cuando vos defendés todo, el libro cerrado, no criticás absolutamente nada, todo lo que hace el oficialismo, sobre todo
todo en el ámbito del Parlamento, lo defendés, bueno, para mí eso hace un diputado, un senador oficialista. Claro. Cuando tenés que aguantar los trapos de absolutamente toda una ley, es porque sos parte del gobierno. Entonces, y yo no me siento interpelada por ninguna de las dos posiciones. Yo estoy en el mismo lugar de siempre. Nosotros, yo te pongo ejemplos. En la ciudad hemos hecho del cuidado del medio ambiente y de la ciudad verde un lema de trabajo durante 16 años. Para mí eso sigue siendo valor. Y sobre todo, nosotros creíamos que criticar, ridiculizar al que pensaba distinto y querer estar por encima de otro poder, lo criticábamos hace 8 meses. A mí me cuesta entender por qué ahora no lo criticamos. Entonces yo estoy en el mismo lugar de siempre. En todo caso, las contradicciones son de los otros, no las mías. Y sigo estando acá porque sigo teniendo los valores. Creo que en el pueblo somos muchos también los que pensamos esto. Que queremos acompañar las leyes que están bien, somos oposición, no vamos a poner palos en la rueda, ni vamos a hacer golpitas, porque tampoco lo fuimos con el kirchnerismo, pero no somos parte del gobierno. Las cosas que están mal, las vamos a tratar de cambiar para que la Argentina sea mejor colectivamente. Para mí ese es el rol de una oposición. Cuando estuvo el anterior jefe de gabinete, y te pregunto esto, y te agradecemos la comunicación, Guadalupe, cuando tuvo el anterior jefe de gabinete, Nicolás Pose, que hizo la exposición en el recinto, vos apuntaste a varios sectores, pero hubo dos donde apuntaste particularmente. Uno tenía que ver con la conectividad y la educación, donde preguntabas cómo iban a garantizar la conectividad en las escuelas, y ahí tuviste una respuesta bastante floja, por decirlo de alguna manera. Y la segunda tenía que ver con el programa de embarazo adolescente, donde no me acuerdo cómo fue la respuesta, pero era algo como todavía no estamos tratando de entender cómo es, una cosa así te respondieron. Convocamos a especialistas para entender de la temática. Sí, para entender de la temática de cómo prevenir el embarazo adolescente, lo cual no era... ¿Hay alguna novedad respecto de la conectividad y de si convocaron a especialistas o algo de todo eso? No, la verdad que no hay ninguna novedad. Esperaremos cuando haremos nuevos pedidos de informe. Pero ahí tenés esto. ¿Por qué hago estas preguntas yo en su momento? Que tenían que ver con... Uno puede rediscutir incluso la relación con las provincias. Yo estoy de acuerdo que vos podés discutir la relación con las provincias, que se tiene que hacer cargo, que no, yo en algunas cosas no estoy de acuerdo con el gobierno, en otras cosas no de acuerdo. Lo que vos no podés es creer que suspendés algo mientras en el camino está la gente. Entonces, cuando vos decidís que suspendés, además creo que está mal creer que todo lo que hace el Estado es pésimo, porque yo creo en el Estado, y es algo de lo que el PRO también siempre creyó, en un Estado eficiente, ni chico ni grande, sino eficiente, no cargado de militantes y de demagogia y de populismo. Sí. Pero digo, cuando hablamos de políticas de embarazo, de prevención de embarazo adolescente, que fueron creadas en el gobierno de Mauricio, que fueron sostenidas, que además hicieron que que bajara un 50% la tasa de embarazo adolescente en la Argentina, que en definitiva es mayor posibilidad de que estas adolescentes se puedan terminar con sus trayectorias personales en términos educativos, por ende laborales. O sea, evitas la garantía segura de que van a estar bajo la línea de pobreza y en el mercado informal, porque pueden terminar sus trayectorias. Mejoran el PBI de un país, en definitiva. No me puedes decir que lo cortaste y que estás viendo qué va a suceder, porque es una política de Estado exitosa, es una política donde el Estado funcionó. Lo mismo con la conectividad. Obviamente que el gobierno anterior tenía desastres en un montón de cosas. Ahora, me cuesta difícil entender dónde está el tongo o el manejo discrecional de Internet, que era una escuela. No era un plan social, no es una persona, es una escuela. Y me contestó que había más de 3.000 escuelas sin ningún tipo de conectividad, habiendo pasado 6 meses del año. Entonces, lo que le falta al gobierno es la gestión. Es entender que tienen la responsabilidad de estar a cargo del Estado, que es la cosa donde la administración de la cosa de todos, porque yo no puedo administrar el mantenimiento de los trenes. Le delego en el gobierno, en el que sea, esa potestad de administrar el mantenimiento de los trenes, porque yo no puedo. Y el gobierno detesta eso. Lo considera que no es relevante. No le parece que haya que poner atención ahí. Está más en lo discursivo. Y me parece que hay que marcarle permanentemente
que en ese lugar está la gente, porque además de la macro, ordenada, como decía el otro día, en la micro vive la gente. En la micro estamos todos nosotros. Y tiene que ocuparse. Guadalupe, te agradecemos mucho la comunicación y que tengas un muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, lindo fin de semana también.